a seguir nuestra serie que se llama Historias de Gracia. Historias de Gracia. Y yo quería iniciar preguntándoles, cuando hablamos de gracia, ¿qué palabras se les viene a la mente? Gratis, ¿qué más? Regalo. Inmerecido, regalo. ¿Qué más cosas implican la gracia de Dios? Colaboren. Amor, ¿cierto? Alegría, paciencia, sacrificio. Muy bien. Creo que nosotros entendemos la gracia desde la perspectiva que tenemos a veces de que Dios es amor, ¿cierto? Y su gracia es algo precioso sobre nuestra vida, y es así. Y creo que entendemos la gracia cuando el Señor nos trata de una manera en que nosotros realmente no lo merecemos, nos da, nos bendice, nos cuida, nos protege, dirige, y uno dice, uy, pero ¿quién soy yo para que Dios haga esto conmigo, ¿cierto? O que me trate así, o que me bendiga así, o que me dé estas promesas tan bellas. Pero la verdad es que la gracia es más amplio que eso. La gracia es mucho más amplio. La gracia también podría asimilarse a palabras como disciplina, corrección, castigo, advertencia, dolor o sufrimiento. ¿Asociarías la gracia de Dios con esas palabras? Siento que no, como que uno no le cuadra, no, es que gracia es amor, ¿cierto? Y eso no suena nada amoroso. Yo quisiera que pensaran quienes son papás. Los papás, díganme sí o no, si muchas veces justamente el amor que tú tienes por tus hijos es lo que te lleva a disciplinarlos. Que de hecho, mucha de la dolencia que tenemos socialmente en nuestro país tiene que ver con la falta de amor que pone límites a los hijos, ¿sí? Que les dicen no, una palabra que a veces ya a los psicólogos no les gusta mucho, no les digan no, que les dicen no, porque realmente a veces la manifestación de la gracia para nuestros hijos se va a ver justamente en la disciplina, en límites, en cosas que para ellos no les va a sonar ni amor, ni a misericordia, ni a nada de eso. Les va a sonar a que me están amargando la vida, que me están tratando duro, que esto es injusto conmigo, esto me está doliendo mucho, esto no puede ser gracia. Hoy vamos a ver una historia de gracia de un mensajero a quien Dios le da un llamado bien difícil, pues lo envía a predicar a un pueblo bien rebelde, que de entrada le dice que no lo va a escuchar. Este personaje es un profeta que se conoce como el profeta llorón, Jeremías. Y he titulado este mensaje Cuando la gracia de Dios duele. Cuando la gracia de Dios duele, porque la gracia de Dios también a veces duele. Vamos a ver hoy varios pasajes. La idea, como venimos en esta serie, trabajar un libro completo en una sola predicación, eso es muy ambicioso. Vamos a tratar de ver solamente 3-4 pasajes que nos van a guiar en 3 formas distintas en que se ve la gracia de Dios en la vida del profeta de Jeremías y en el pueblo. La gracia de Dios para un llamado difícil, la gracia de Dios para un pueblo rebelde y la gracia de Dios en medio de la disciplina. ¿Listo? Oremos para que el Señor nos dé gracia. Padre, nosotros queremos empezar pidiendo, Señor, que tú nos des la capacidad de reevaluar nuestras comprensiones de tu amor, tu gracia y tu favor, porque la verdad a veces son como segmentadas a solo algo bueno, y a veces tu gracia tiene que traer cosas dolorosas a nuestra vida. Y como diría el salmista, hoy que vamos a meternos en cosas complejas, como diría el salmista en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Hoy te pedimos, ponnos a prueba
y sondea nuestros pensamientos. Fíjate si vamos por un mal camino y guíanos por el camino eterno, y mira si hay en el camino nuestro perversión. Que hoy sea un día, Señor, de reconsagrarnos a ti. Que hoy sea un día de purificar tu pueblo. Y oro que sazones tu evangelio con esos dos componentes, de la gracia, pero también de la verdad. Eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hablemos del contexto de Jeremías. De Jeremías, lo que uno ve, si alguien no se ha leído ese libro, por favor, léaselo completo. Es el profeta más largo, ¿cierto? El libro más largo de profecía. Jeremías ve a un pueblo que se ha apartado de Dios, ¿cierto? Israel literalmente ha quebrado el pacto con Dios. ¿Recuerdan que Israel es un pacto con Dios? Dijeron, sí, nosotros nos comprometemos a cumplir tu ley y entonces nosotros seremos tu pueblo y tú serás nuestro Dios. Ese pacto, Israel lo rompe en esta etapa de la vida. Y lo rompe de diferentes maneras. El pueblo, durante todo el libro, lo vamos a ver adorando a otros ídolos, a otros dioses. Es decir, está poniendo su confianza, su esperanza, está viviendo o dirigiendo su vida por otra cosa, otra persona, otro Dios diferente al Dios de Israel. Eso es lo que están haciendo, la idolatría. Eso los conduce una y otra vez a apartarse del Señor, y el profeta va a desarrollar durante todo el libro esta idea de que esto es un adulterio, que esto es prostitución, que esto es un engaño. Maneja como dentro de la metáfora de la idolatría, la promiscuidad y la infidelidad que tiene Israel para con su Dios. Porque el pacto que Dios hizo con Israel es un pacto como el del matrimonio. Por eso lo toman esos términos. Este dejar la ley de Dios causó que los reyes, los sacerdotes y los profetas, es decir, toda la élite que dirigía al pueblo, también se descarriara. Y eso obviamente trajo, como nos pasa también a nosotros, cuando nuestros dirigentes pierden el temor de Dios, terminan apareciendo en las noticias, el 50% de los noticieros, con la corrupción de nuestros dirigentes, ¿no? Cuando el pueblo perdió el norte, claro, toda la corrupción se vació sobre el pueblo. Entonces los huérfanos, las viudas, los extranjeros, estaban siendo no solamente descuidados, sino que estaban sacando ventaja de ellos. Algo que vemos, si tú te sientas con alguno de nuestros hermanos desplazados, sea de nuestro país o sea del país vecino de Venezuela, los que han estado caminando por las carreteras de nuestro país, tienen muchas historias de cómo colombianos han sacado ventaja de ellos. Esto no es ajeno, esto es nosotros, ¿sí? Sin embargo, lo más curioso de todo es que este pueblo pensaba que estaba bien con Dios. Es decir, ellos seguían sus prácticas normales, yendo al templo, sacrificando, adorando, hacían exactamente todo igualito. Ellos sentían que estaban bien con Dios, y Dios les reprocha eso en Jeremías capítulo 7. Vayan conmigo por favor a Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículos del 2 al 11. Le dice Dios a Jeremías: párate a la entrada de la casa del Señor, ¿cierto?, del templo, y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Miren lo que les dice: enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten: este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros,
si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, sino derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que le di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen: estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. ¿Ven esa incoherencia que confronta a Dios al pueblo? Ustedes tienen unas prácticas que como que no se conectan con la realidad. Y una y otra vez se repite esta idea de que están escuchando voces falsas. Y es que a lo largo del libro de Jeremías vamos a encontrar unos falsos profetas que les dicen: no se preocupen, todo está bien, Dios va a declarar su prosperidad. ¿Ustedes piensan que el evangelio de la prosperidad es actual? Eso es desde hace mucho rato. No, no te preocupes, no importa cómo vivan, Dios te va a bendecir. El Señor sabe que esas cosas son difíciles, pero Él te va a dar el trabajo que quieres, Él te va a cumplir ese milagrito, el Señor te va a contestar esa oración. Esos eran los falsos profetas que se levantaron y a los que Dios le dice: ustedes están escuchando cosas falsas que yo no mandé a decir. La idea repetida de este texto es que abandonar los mandamientos de Dios, la ley de Dios, es directamente proporcional, es igual a abandonar a Dios. Ahora, eso es como que, pues, pastor, eso es obvio, pero la verdad en nuestra práctica no es tan obvio. No es tan obvio. ¿Por qué? Nuestra religiosidad actual nos permite pensar que nosotros podemos pecar y romper la ley de Dios y estar bien con Dios. Muchos de nuestros familiares, amigos y nosotros mismos tenemos esta idea de que de alguna manera uno puede hacer chanchullo, decir mentiras, ser infiel, tener ciertas prácticas cuestionables en la sexualidad, vivir en lujuria y estar bien con Dios. Eso es la religiosidad popular. Una religiosidad que a nosotros nos ha permitido llegar al punto de ir hasta Sabaneta para pedirle a la Virgencita que bendiga la bala con la que van a matar a alguien. Hasta ese punto hemos llegado, ¿sí? Entonces, en nuestra cotidianidad nosotros no tenemos ese entendimiento de que romper la ley de Dios es romper con Dios. Ahora, esta era la condición del pueblo. Por eso, lo primero que nosotros observamos en Jeremías es que este hombre sí que iba a necesitar la gracia de Dios para poder ir y hablar a ese pueblo, porque estaba bien confundido. Y aparece Jeremías capítulo 1, por favor vayan conmigo. Jeremías 1, vamos a leer desde el versículo 4, que es el llamado de Jeremías. La gracia para un llamado difícil. La palabra del Señor vino a mí: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, y antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, dice Jeremías: ay Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Algunos dicen que Jeremías podría tener entre 17 y 20 años. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Y luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre las naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué es lo que ves, Jeremías?
Veo una rama de almendro, respondí, y has visto bien, dice el Señor. Y ahí en adelante empieza a describirle cómo es que el reino del norte va a venir a acabar a este pueblo de Israel. Versículo 17. Pero tú, le dice Dios a Jeremías, prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario, yo haré que sí le temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. ¿Qué tal ese llamado? ¿Cuántos le dicen amén al Señor? Vamos. Señor. Quiero resaltar algunas cosas de este llamado de Dios. Lo primero es que, mis hermanos, una cosa que sí nos deja claro es que nosotros le pertenecemos al Señor. Ahí no llegó con preguntas. Eso que decimos que no, que es que el Señor me formó en el vientre de la madre, es lo mismo que cita el salmista, lo cita Jeremías aquí. Pero para decir que Dios le dice, es que tú eres mío, eres mío. Y eso es un golpe grandísimo, grandísimo a nuestros egos y nuestros orgullos, a pesar que nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora, ese llamado, nótese bien, llega en una etapa muy temprana, 17 a 20 años. A él le cambiaron todo el caminado, como diríamos aquí, le dañaron el caminado. Imagínense ese muchacho pensando su vida, pensando ahí, echándole ojo a un par de israelitas a ver si de pronto se podía casar, ¿cierto? Mirando qué oficio cogía, dónde iba a comprar un terrenito para formar casa y demás cosas. Y llega el Señor y dice, Dios, que yo te aparté desde antes para que hagas esto. Jeremías, obviamente por su juventud, como todos nosotros, tiende a sacarle peros al llamado de Dios. Uy, Señor, pero es que yo soy muy joven, ¿cierto? Porque es que el llamado de Dios, honestamente, siempre te va a hacer sentir inapropiado. Es que soy muy joven, es que soy muy viejo, ¿cierto? Es que no tengo capacidades, es que yo tengo muchas debilidades, es que, ¿y la economía cómo va a hacer eso? Y ahí tenemos el ejemplo de Moisés, que tampoco se quedó atrás en este tema de sacarle el cuerpo a Dios. Pero la gracia de Dios es una gracia tan preciosa que al llamado que te hace, también te capacita. Y dice que lo toca y le dice, te di mis palabras, y no solamente mis palabras, sino que te di mi autoridad. Ve. Y me encanta que Dios no negocia. Dice, vas a ir donde yo te mande y vas a decir lo que yo te diga. Sí, Señor. Le pertenecemos a Dios. Y Dios le advierte. Jeremías, solo hay un temor importante en la vida. Solo hay un temor que tú tienes que tener. Y es a mí. Porque de lo contrario, si empiezas a temerle a las circunstancias, a las situaciones o a ellos cuando vayan contra ti, yo sí voy a hacer que les temas entonces. Y es que la verdad, hacer lo que Dios nos manda hacer produce temor, ¿sí o no? Hacer lo que Dios nos manda hacer produce temor. Es que denunciar el mal, actuar con justicia, hablar la verdad, llamar a otras personas al arrepentimiento, ese no es el mensaje más popular que tú puedas hacer, ¿sí o no? La persona no va a estar asequible a eso. Y una nota aquí interesante es que generalmente, estaba pensando yo que nuestros pecados tienen un alto componente de temor a algo diferente que no es Dios. ¿Por qué uno miente? Porque ¿a quién le tiene miedo? ¿A qué? Al otro, ¿cierto? Que no me acepten, a la reacción, ¿sí? A que no va a lograr lo que necesite. Porque uno hace chanchullos en los negocios, por ejemplo, ¿cierto? Uno tiene temor de que no va a tener suficiente, no va a ganar la misma plata. Uno tiene temores y los temores nos impulsan a pecar. Interesante eso. Ahora, el llamado de Dios a Jeremías tenía un costo, sí tenía un costo. Y escuchen, pues lastimosamente no podemos leer todo el libro, pero lo primero que Dios le dice es que va a ser un llamado impopular, versus un montón de profetas de la prosperidad. Va a traer sufrimiento,
le implicó burlas, persecuciones, dolor, lo metieron en un cepo, lo encadenaron, lo metieron en una cisterna, después se lo secuestraron y se lo llevaron a Egipto. Ese mensaje duraría así, esa misma condición duraría por 40 años. Ministerio de 40 años de sufrimiento. ¿Ya saben por qué lo llaman el profeta llorón? Bueno, es que fue mucho tiempo. Ahora, no solamente trae costos a nivel como social, sino que también había costos a nivel personal y familiar. Resulta que Dios le dice, Jeremías, 16, 20 años, no te cases ni tengas hijos. Uy, Señor, ¿cómo así? No te cases ni tengas hijos porque lo que voy a traer sobre este país va a ser desastroso. Le cambia literalmente todo lo que él tenía pensado. La economía. Llega y ya al final del libro le dice, oye, cómprate un terreno. Pero, Señor, pues si esto ya quedó desolado, ¿yo qué voy a comprar un terreno allá? Cómprate un terreno, porque yo voy a mostrar al pueblo que va a volver. Dice, comprar un terreno. Aún influye el llamado a Dios en cómo manejaba su economía. Increíble, ¿no? Pero la gracia de Dios le recuerda, Jeremías, yo sé que es difícil, ellos van a pelear contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Ahora, pensando en cómo nos vemos nosotros a la luz de este llamado difícil, ¿será que nosotros como pueblo de Dios también tenemos un llamado difícil? Sí, ¿no? Primera de Pedro 2:9. Ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa, un pueblo que le pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Por eso quiero hacerte la pregunta. ¿Tú sabes dónde es que Dios te está llamando a ir con su luz? ¿Tienes claro eso? Porque si algo nos queda claro del libro de Jeremías es que Dios tiene agenda, y tiene agenda contigo. Él tiene una agenda. ¿Qué peros has estado poniéndole a Dios? ¿Edad? ¿Capacidad? ¿Economía? ¿Debilidades? Dios capacita a quien llama. Pero lo otro es que si tú tienes claro lo que Dios te está llamando a hacer, una de las preguntas importantes es ¿a qué le estás teniendo miedo si no lo estás haciendo? ¿A qué le estás teniendo miedo? Porque el miedo paraliza. Ahora, ya vimos la clase de pueblo. Ahora vamos a ver cómo es que la gracia de Dios no solamente se manifiesta en la vida de Jeremías, sino que se manifiesta también en el mensaje que le manda a este pueblo. Vayan conmigo por favor a Jeremías 18. La gracia de Dios para un pueblo rebelde. Esta es la palabra del Señor, 18:1. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. En este momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar y derribar y destruir a una nación o a un reino. Pero, si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino. Pero, si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor: estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Vamos hasta ahí. Me encanta cómo Dios utiliza ilustraciones, ¿no? El alfarero con el barro.
¿Acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hizo este alfarero con el barro? La Biblia de las Américas le traduce algo que NBI omite, es que el alfarero volvió a hacer de la misma masa otra vasija según le pareció mejor. ¿Sí? Entonces era la misma barra, la misma masa. NTV dice que cuando vio que se le estaba mareando la aplastó y volvió a hacer otra. Entonces ustedes verán cuál les gusta más. Coge la misma masa y empieza a moldear. Y a mí me fascina esto, mis hermanos, recordar esto. No importa qué tan averiada, maltrecha y dañada esté una vasija, Dios siempre puede hacer algo nuevo con ella. Y oro que esto sea esperanza para ti. Si tú dices, uy, mira, tú no sabes mi pasado. Y oro que esto sea una esperanza para ti con las personas quebradas que viven alrededor tuyo. Porque Dios no tiene impedimentos para hacer de algo que se dañó, algo completamente nuevo y hermoso según le parece al bien. Ahora, Dios sigue siendo Dios y nosotros tan solo barro. Y me encanta esta idea de pensar que somos barro en las manos de Dios. Ustedes han visto a los niños jugando con plastilina. La cogen, la moldean, la tiran, la pisan, la vuelven y la saltan. Dios no es tan descuidado como los niños con la plastilina. Pero me encanta esta idea de recordar que tan solo somos polvo. Tan solo somos polvo. Con un poquito de agua. Eso somos hermanos de Dios. Él puede hacer con nuestra vida lo que a Él le plazca. Pero aquí también habla de un pueblo entero y dice que Él puede hacer con ese pueblo entero lo que a Él le plazca. Y eso, mis hermanos, lejos de ser como, ay, que eso tan feo, yo soy más que barro. Lejos de eso, a mí me parece tan bonito recordar esta verdad con humildad, que Dios es Dios. Porque a veces cuando nos tocan las fibras, uno ahí mismo se levanta a pelear como que, ¿y entonces qué? Pero así no era el acuerdo, usted me debe, yo le exijo que haga esto. Arrancado de donde vino, somos barro. Y aunque suene bonito, este mensaje es duro, porque miren el versículo 11: estoy preparando una calamidad contra ustedes y estoy elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su camino, enmienden su conducta y sus acciones. Yo quiero resaltar esta verdad que necesitamos atesorar para nuestra religiosidad común. Dios, hermanos, Dios aborrece el pecado. Hermanos, Dios aborrece el pecado. Dios detesta el pecado y se opone a quien lo practica y trae su juicio, lo prepara de antemano contra aquel que vive en él, que no se arrepiente y no endereza su camino. Yo le decía a mi esposa y al equipo de líderes esta semana, hermanos, oren porque el mensaje que voy a dar no es un mensaje como que la gente me vaya a querer mucho. Pero hermanos, honestamente yo quiero ser fiel al Señor y quiero temerle más a Dios que a ustedes. Por eso, mis hermanos, cuidado con la práctica que yo he visto aún dentro de esta iglesia, que el que peca y reza empata, que tú puedes vivir en pecado y desobedecer a Dios abiertamente y seguir recibiendo el favor de Dios. Cuidado si sientes que la gracia de Dios te permite hacer eso. Cuidado, mis hermanos, y prefiero decirte esto ya para que no te engañes y no te sorprendas después. De hecho, algo de lo que el Señor me estaba reconviniendo en este tiempo, preparando esta predicación, el libro de Jeremías una y otra vez lista los pecados de Israel, los lista, descanta la tabla. Y el Señor me puso a hacer eso, lista los pecados del rey de Belén. Y quiero con amor y con dolor, con el propósito de que el Espíritu Santo traiga a nuestra vida convicción de pecado y arrepentimiento. Quiero leerles lo que escribí. De antemano,
Anticipo que quizás te vas a leer en estas líneas, te vas a ver ahí, pero quiero que sepas que yo te amo mucho. Yo los amo mucho, mis hermanos, y prefiero decirles la verdad. Algunos me han visto en esa faceta diciendo cosas difíciles y duras, porque quiero que tú disfrutes de la gracia del Señor, y no quiero que vengas a la iglesia perdido. Los pecados del rey de Belén. Mis hermanos, yo creo que si el Señor enviara a Jeremías a nosotros, denunciaría nuestra inmoralidad sexual, las relaciones que se tienen por fuera del matrimonio, una convivencia que se da sin un pacto matrimonial, la forma tan ligera que a veces se coquetea con la pornografía, y nos damos cuenta de la lascivia que hay aún en medio de nuestros hombres, y en vez de avergonzarnos hacemos chistes de eso. Quizás el Señor denunciaría la manera en que nosotros negamos la justicia o tergiversamos la justicia. ¿Cómo? La práctica común de mentir para obtener trabajos, mentir de que vives en una parte donde no vives, que tienes unos ingresos que no tienes, que estás en una situación, una condición social que no estás, para obtener trabajos, ascensos, beneficios, créditos, subsidios, lo que sea. Eso es una práctica común dentro de nosotros. Y en medio de tanta necesidad que nos rodea, en medio de nuestros hermanos, nosotros negamos la justicia cuando seguimos gastando y endeudándonos, y damos de lo que nos sobra y no sacrificialmente como Dios nos manda. A uno le cuesta dar 5,000 pesos, 10,000 pesos, pero no tienes problema con gastar 300,000 pesos en ropa en un solo fin de semana. Y hay algo que está descuadrado. Robamos al Señor. Como dice Malaquías, que reprende al pueblo por sus diezmos y sus ofrendas, mientras el templo del Señor sufre. Somos una iglesia que hemos venido arrastrando déficit. Y sí, hay una situación social que nos está golpeando de desempleo, pero hay una infidelidad constante en nuestros diezmos y ofrendas. Nuestros niños muchas veces, mis hermanos, no pueden tener sus refrigerios o cosas porque no hay con qué. Y arrastramos déficit porque nosotros negociamos con el dinero que le pertenece al Señor. Es que es de Él. Y si es que lo damos, todavía estamos pensando, bueno, ¿es del total o es de lo que me quede después de todo lo que pague? Porque siempre estamos buscando cómo dar menos, y eso evidencia el problema de nuestro corazón, porque Dios quiere un pueblo generoso, como Él lo ha sido una y otra vez. Sin embargo, mientras la iglesia sufre, seguimos gastando en celulares, en paseos, en tecnología, ropas, salidas. Y reducimos siempre lo que le corresponde al Señor. Uy, este mes no nos alcanzó. Seguramente Jeremías denunciaría la forma en que nosotros no escuchamos la voz de Dios. Nosotros vamos con agendas de oración, donde tomamos decisiones sin preguntarle a Dios. De hecho, lo único que queremos de Dios es que nos bendiga. Señor, mira, tengo este trabajito. Señor, quiero hacer esto. Pero no hemos entendido que es que nosotros le pertenecemos a Dios, que nosotros no decimos, ve, dale, bendecime eso por favor, poneme el cheque, que voy para adelante. Pero, Señor, esto sí es tu voluntad, esto sí es lo que tú quieres. Bueno, pero es que lo que pensamos es, bueno, es que esto me va a dar más plata, esto va a ser más cómodo, esto va a ser más bueno, parece que así sí voy a encontrar la felicidad, y como Dios eso es lo que quiere para mí, una y otra vez me reúno con personas que viven no para el Señor, ni para su gloria, sino para su placer, su comodidad, su bienestar. Nosotros no nos movilizamos por el Señor.
ni vivimos sacrificialmente para Él. Somos idólatras. Nosotros constantemente buscamos vida y esperanza y futuro en otros lugares que no es en el Señor. Y cuando esos dioses y ídolos nos fallan, igual que el pueblo, salimos corriendo y decimos: socorro, Señor. Y mis hermanos, muchos han dejado relaciones, han dejado al Señor por relaciones sentimentales que después se terminaron y los dejaron igual de secos. Oraron por trabajos que decían: Señor, dame ese trabajito por favor, y este sí. Y el trabajo resultó alejándolos del Señor. Ya no puedes participar en nada de la iglesia porque no tienes tiempo. Muchos, en la forma en que gastamos el dinero, invertimos nuestro tiempo y nuestros esfuerzos, la forma en donde ponemos nuestra pasión una y otra vez, mostramos que nuestra adoración no es hacia el Señor, sino hacia otra cosa. Y uno de los más protagónicos dentro de nosotros, el dinero y el trabajo. Para conseguirlo o para mantenerlo, sacrificamos lo que sea. Y lo primero que se va es ¿qué? La iglesia. Ay, si ese puesto que me da un poquitico más de plata, si hay que sacrificar el matrimonio, lo sacrificamos. Pero lo primero que sacrificamos, ¿a quiénes son? A los niños. Pero es que esta oportunidad es única. Y con eso sí podemos cambiar el carro, la casa. Otros adoran su belleza y gastan y gastan y gastan dinero y tiempo en accesorios, en gimnasios. Pastor, yo no puedo ir a la reunión, es que ese día tengo gimnasio. ¿Cuántas veces vas al gimnasio por semana? No, 5. Pero les cuesta invertir un pedacito de sus recursos, de su tiempo, en el reino del Señor. Muchos hemos aprendido a adorar al Dios de la comodidad y invertimos en casas, en carros, ropa, juguetes, pero siempre sobras para el Señor. Nunca tenemos tiempo, estamos demasiado ocupados. Nunca tenemos dinero, estamos demasiado endeudados. Nunca hay espacio para servirle. Amamos el dinero. Y eso sin listar los pleitos que tenemos entre nosotros, la falta de perdón, el maltrato constante que se da a las mujeres o a los esposos o a los hijos dentro de los hogares, y así una y otra vez. Mis hermanos, con mucho dolor yo escribí esta lista, porque yo soy el pastor de esta iglesia y sé que hay, y sé que hay muchas cosas también que todavía no conozco. Y honestamente me quebraba esta semana pensando que nosotros somos ese pueblo. Así somos. Sin embargo, entramos un domingo con la libertad de: este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Hermanos, volvámonos al Señor. Vuélvete al Señor. Si hay algo de estas prácticas que tú dijiste, ese soy yo, y aún te sientes enojado porque puse ejemplos o cosas, yo quiero que sepas que esto viene del Señor y que el Señor te está reconviniendo, te está llamando al arrepentimiento. Deja tus malos caminos y endereza tu conducta y tus acciones y vuelve al Señor. No sigas pecando deliberadamente. No sigas pensando que puedes romper con la ley de Dios y estar bien con Dios. No puedes hacerlo. ¿Y cómo se ve la gracia de Dios? En un mensaje tan duro. Justamente en eso. En que Dios, pudiendo destruir a este pueblo, que históricamente una y otra vez ha repetido el mismo patrón pecaminoso, idólatra, Dios decide enviar un mensajero como yo hoy delante de ustedes para decirles:
arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Eso es la gracia del Señor, que le dice a este pueblo: estoy preparando una calamidad para ustedes. Enderécense, enderecen su vida. Y a pesar de esta advertencia, el pueblo no se arrepintió. En el libro de Jeremías, ellos contestaron lo que dice en el versículo 12: es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. En la Nueva Traducción Viviente lo pone así: la respuesta a ese llamado de Dios: Dios, no gastes saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Y así vino el juicio de Dios y levantó a ese gran imperio Babilonia y efectivamente destruyó con ferocidad, la arrasó a Judá y los envió a un exilio durante 70 años. 70 años. Pero increíblemente, aunque Dios había ejecutado su juicio, como lo dijo en el capítulo 31, Él con amor eterno había decidido amar a este pueblo. Y ese es nuestro Dios. Con amor eterno ha decidido amar al pueblo. Por eso les asegura que nunca lo rechazaría, que aún las leyes naturales se podrían desordenar, pero Él nunca dejaría de amar a Israel. Y por eso es que envía una esperanza justamente camino al exilio. Vayan conmigo por favor a Jeremías 29. Versículos 10 al 14. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Mis hermanos, el Señor disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Y la disciplina de Dios, como nos recuerda este pasaje en Jeremías, es para nuestro bienestar. Y esa promesa que muchos hemos memorizado en la cabeza una y otra vez cuando estamos en crisis: no, es que Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, a fin de darte un propósito y una esperanza. Eso se lo dice a un pueblo justamente cuando va a arrancar un largo periodo de disciplina, 70 años. Pero lo más impresionante es que es un mensaje de esperanza que Dios da. Esto es una historia de gracia sobre un pueblo que en este punto no se ha arrepentido. Y Dios, nuestro bondadoso y misericordioso Padre, una vez más llega a ese pueblo infiel y descarado. Dice: yo sé los planes que tengo para ti. Y sé que va a ser difícil, pero créeme, estos son planes de bien y no de mal. Porque yo quiero darte un propósito y yo quiero darte una esperanza. Y sabes que Israel, después de esta disciplina dura que te está costando y que te está doliendo y que va a ser difícil de soportar por tanto tiempo, después de todo eso, Israel, tú volverás y me invocarás y yo te escucharé.
tú me buscarás y yo me dejaré encontrar. ¿No les parece eso un mensaje de gracia? Por eso dice el proverbista en el capítulo 3, hijo mío, le dice a su hijo, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, a los que ama, a los que ama los disciplina, a los que ama los disciplina, como corrige un padre a su hijo querido. Mis hermanos, si tú has estado recibiendo disciplinas de parte del Señor, recuerda que la disciplina es un acto del amor de Dios por ti, para rescatarte de vivir una vida sin Él, para rescatarte del sinsentido de buscar paz, gozo, prosperidad, plenitud en otro lugar que nunca te lo va a dar. Para eso es la disciplina de Dios, porque te quiere volver a la fuente que sí te va a saciar. Y ahora, una cosa que necesitamos resaltar de todo el texto de Jeremías es cómo Dios no tiene límites en sus recursos para disciplinar. No le vio problema alguno en movilizar a toda una nación a ejecutar el juicio sobre su pueblo. Y es que Dios, cuando quiere disciplinar, utilizará lo que sea necesario. Lo que sea necesario para ganar tu corazón. Desempleo, puertas que no se abren, rupturas relacionales, enfermedades, conflictos, escasez, soledad, lo que sea lo va a utilizar. Aún hasta un gobierno injusto que acaba con todo un país, lo va a utilizar para su gloria y para el bienestar de su pueblo. Dios está gestando su propósito en la historia. Y creo que nosotros haríamos bien en revisar nuestra vida y mirar qué cosas son disciplinas del Señor. Cosas que te están haciendo caer en cuenta de que la manera en que administraste la plata no era la adecuada cuando tuviste tanto. Cosas que te están haciendo caer en cuenta que es que en verdad has tomado malas decisiones relacionalmente. Y cosas que el Señor te ha dicho, no te juntes en el yugo desigual, que sean el Señor las relaciones que vas a tener. Y quizás esta soledad que experimentas es parte de darte cuenta, yo necesito volverme al Señor. Mis hermanos, muchos necesitaremos ser quebrados por Dios para poder obtener el resultado que dice Jeremías aquí. Entonces nos volveremos, invocaremos y buscaremos al Señor. Y no porque el Señor sea malo, y quiero dejarte esto muy claro, no es que el Señor sea un Dios vengativo. Dios no es así. Pero Dios sabe que fuera de Él no hay vida, no hay esperanza. No puedes encontrar ningún bien por fuera del plan de Dios y del propósito de Dios. Por eso Él hará lo necesario para que tú una y otra vez vengas a rendirte delante de Él, porque solo en Él hay vida. Y esta historia, esto es un metarrelato. Esta historia del profeta, el mensaje y la esperanza en el juicio. Esa es la historia del Evangelio, ¿no? Porque a nosotros hoy no nos vino Jeremías, pero como dice el libro de Hebreos, Dios hablando de diferentes maneras en los tiempos pasados con los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Y aquí sí que tenemos uno que fue obediente a Jesús, obediente al Padre, una obediencia costosa, y a uno que sí sufrió. Y sufrió con ganas. Y sufrió con gozo. Uno que también lloró
mirando el endurecido corazón del pueblo. Ese fue el que se nos fue enviado a nosotros, a Jesús, con un mensaje que decía: el tiempo de Dios ha llegado, el reino se ha acercado, arrepiéntanse y crean. No es el mismo mensaje de Jeremías, exactamente igual: arrepiéntete y vuélvete al Señor, endereza tus caminos. Porque el mensaje del Evangelio, mis hermanos, creo que lo podemos tergiversar de dos formas. Unos hablando mucho de juicio: tienes que hacer, tienes que cumplir, no estás haciendo. Y otros: es que la gracia del Señor te perdona, te restaura, todo está bien, no importa cómo vivas, pero sigue adelante, que Dios es un Dios de amor. Esas son tergiversaciones del Evangelio. El Evangelio son las dos cosas: el juicio de Dios, que te reprende por tu pecado, y la gracia de Dios, que te llama al arrepentimiento y te dice que hay perdón para ti en Jesús, que tú puedes corregir tu camino hoy lo puedes corregir. Y la esperanza de Dios es que nosotros, mis hermanos, nosotros solamente vivimos la disciplina de Dios, solo la disciplina de Dios. Nosotros no hemos vivido el justo juicio de Dios, porque el justo juicio de Dios fue derramado entero sobre una sola persona, sobre Jesús. Y gracias a esa misericordia que Él se puso enfrente de nosotros, como le enseñó yo a la niña: muñeca, mira, necesitas esconderte detrás de Jesús, porque la ira de Dios te consume, y el único que se mete ahí es Jesús. Y te dice: no la castiguen a ella, castíguenme a mí. Y así Anya ha venido comprendiendo cuál es el rol de Dios, que fue esa magnitud de la obra que Él hizo por nosotros. El justo juicio de Dios se derrama sobre eso. Nosotros solamente recibimos la disciplina correctiva de Dios, que es como con trapitos, como con pincitas que nos cogen. Porque si nos tratara como merecemos, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Por eso, mis hermanos, si tú sientes que el Señor te está llamando la atención hoy, no digas como este pueblo, por favor. Porque quizás no lo verbalices, pero si luego de salir de esta reunión, habiendo caído en cuenta de tus pecados, de tus prácticas deshonestas, de las cosas que estás haciendo mal, de tu vida centrada en ti mismo, si sigues viviendo de esa manera, es como si le dijeras exactamente lo mismo que dijo este pueblo: Dios, no gastes más saliva en mí, no gastes saliva. Yo voy a seguir según mis propios planes y conforme a mis propias maldades. No me insistas. Si sales de aquí haciendo lo mismo, es lo que le estás diciendo al Señor. Quiero pedirte que tomemos un tiempo para orar, porque sé que ha sido un mensaje difícil y duro de procesar, pero quiero que entiendas esto: la gracia de Dios duele también. Y si hoy te sientes compungido, avergonzado, apaleado por el Señor y su palabra, porque este no soy yo solamente estoy hablando de lo que la palabra del Señor me está diciendo, este no soy yo. Si tú te sientes apaleado por el Señor, hermano, toma la decisión ya, hoy. Si has visto que estás manejando tus relaciones sentimentales de una manera incorrecta, que no agrada al Señor, si estás de alguna manera esquivando procesos y probando cosas, no, dile al Señor: no más, voy a cortar estas relaciones, o voy a hacer las relaciones como a ti te agrada, y voy a caminar hacia el pacto matrimonial, pero yo quiero enderezar mis caminos, Señor, yo no voy a vivir más así, yo no quiero deshonrarte más. Si la lascivia, si la pornografía, si la masturbación,
y otras prácticas han tomado lugar en la cotidianidad de tu vida y nadie sabe esto, mi hermano, el Señor te llama a que vengas y lo confieses. Confiésalo a otro hermano, a un líder de la comunidad que pueda ayudarte, porque sé que son luchas difíciles. El pecado se apodera de nosotros y por eso necesitamos la libertad de Dios, pero la libertad de Dios también va a venir caminando junto con otros que te van a ayudar, que te van a hacer rendir cuentas, y esto va a ser incómodo, pero es que tú quieres honrar al Señor también con tu sexualidad. Hazlo. Si te has dado cuenta que has venido gastando tu dinero de una forma desordenada, que llevas quizás semanas, meses o años sin separar lo que le corresponde al Señor, y aún que quizás tus prácticas caminan en cumplir, pero todavía te cuesta ser generoso con cosas que hay, con necesidades que hay alrededor tuyo, con necesidades que tiene la iglesia. Mi hermano, mi hermana, no salgas pensando que eso es una lucha. Necesitas tomar decisiones ya, hoy. Decir: Señor, no más. No voy a endeudarme más. Voy a romper esas tarjetas de crédito. No voy a seguir comprando impulsivamente. Señor, yo quiero honrarte también, no solamente con mi boca y con mi oración, sino también con mi bolsillo y mi corazón. Quiero vivir para ti. Mis hermanos, si hoy tú te diste cuenta que la agenda de tu vida la estás dirigiendo tú, y solamente estás invitando a Dios para que la bendiga, yo te quiero invitar hoy, no a que no planees ni hagas sueños. Dios nos ha dado esa capacidad, pero sí te invito a que tomes una actitud distinta. Señor, tú eres Dios y yo soy tuyo. Esto es lo que yo quisiera con toda humildad, pero Señor, si tú tienes un plan distinto para mí, házmelo saber. Yo prefiero tus planes que los míos. Mi bienestar está en tu voluntad. Perdóname, Señor. Perdóname si he estado dirigiendo mi vida como si yo fuera el Señor de ella, mirando cómo la arreglo, cómo hago, cómo obtengo más plata, cómo puedo ser más feliz. Cuando tu invitación es: toma tu cruz y sígueme. Y quizás esa sea la mayor decisión que tengas que tomar hoy. Rendir tu vida al Señor. Pídele perdón por tus pecados. Si los parámetros por los cuales estás dirigiendo tu vida no es la palabra del Señor, sino tu propia sabiduría, lo que la cultura te dice que está bien, y vuélvete al Señor. Mi hermano, créeme, yo te amo demasiado, te amo mucho en el Señor, y te digo esto: no hay bien para ti fuera de Cristo, no hay bien para ti fuera de Jesús, no hay bien para ti fuera de su voluntad, no hay bien. Créele a Dios, por favor, créele a Dios. Créele a Dios. Eso va a costar, eso va a ser difícil a veces, pero créele a Dios. Él te ama mucho, mucho, como para dejarte ir, y te va a disciplinar. Y si estás siendo disciplinado por el Señor te dice: no te preocupes, yo sé los planes que tengo para ti.
planes de bien y no de mal, planes de bien y no de mal. Yo voy a volver tu corazón a mí, yo lo voy a volver. Toma una decisión hoy de consagrarte una vez más al Señor Jesús. Exprésalo ahí con tus propias palabras. Entrégale lo que está haciendo costoso y dile, como dice el libro de Hebreos, gracias al Señor que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo pero sin pecado, que nos podemos acercar con libertad a Él, así como somos con todas nuestras luchas, y Él nos dará gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos, en el momento oportuno. Te la va a dar si clamas a Él. Te amamos, Señor. Nosotros en verdad te amamos mucho, Señor. Gracias porque nuestra historia es una historia de gracia. Y una vez más nos volvemos a ti, avergonzados, arrepentidos, pero agradecidos. Agradecidos por hablarnos duro, Señor. Así como un padre no le puede decir, mira, ve y prueba con el fuego, a ver si te vas a quemar. No, tú corres y nos auxilias cuando ves que estamos perdidos en nuestros caminos, que son caminos de muerte, aunque a nosotros nos parecen derechos. Gracias por advertirnos y alentarnos, gracias por amarnos de tal manera para decirnos la verdad, pero también para recordarnos que solo hay vida en ti, que hay perdón en ti, que hay misericordia que se renueva cada mañana para nuestros pecados. Gracias porque tenemos este precioso Salvador Jesús, suficiente para limpiarnos de toda nuestra maldad, quien recibió el justo castigo que todos nosotros merecíamos, y ahora solo nosotros recibimos las disciplinas de Dios, pero no su juicio. Ven y corre una vez más a Jesús. No quiero que termines este tiempo pensando, bueno, ahora sí lo voy a hacer mejor, porque vas a necesitar a este poderoso Salvador que te va a ayudar un día a la vez. Padre, yo oro que no solamente cambies conductas y acciones, cambia nuestro corazón, por favor. El pueblo se perdió cuando perdió la comunión contigo. Por eso yo oro que esta semana tú nos des la gracia de establecer nuevamente nuestros hábitos de orar, de buscarte en tu palabra, de meditar en ella, memorizarla, de estar quietos, escuchando tu voz. Que tú esta semana, Señor, por tu Espíritu pongas nuevos deseos de orar más y de rendir más nuestras decisiones y nuestras actitudes delante de ti. Acércanos, Espíritu Santo de Dios, acércanos, atráenos, convéncenos de pecado, por favor, y llévanos a la fuente de vida. Llévanos a disfrutarte a ti, Señor, para que mañana, cuando otra vez todas estas cosas vuelvan a aparecer, nosotros podamos decir con toda tranquilidad, mira, no me interesa,
yo ya tengo una fuente de vida. Yo ya tengo a quien que me satisface, el que cuida de mi alma. Yo no necesito a nadie, ninguna cosa, ni posesiones, ni belleza, ni afirmación, ni relaciones. Yo no necesito nada porque tengo a Jesús. Por favor, Señor, yo sé que tú eres poderoso para hacer esto. Y oro que milagros se vean esta semana. En el nombre de Jesús. En el nombre de nuestro precioso Señor oramos. Amén. ¿Tienes ahí? Con tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Con tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Mis hermanos, sé que ha cumplido el tiempo y quisiera que tengan la libertad de salir, quienes necesiten salir. Pero si quieres estar un tiempo más adorando al Señor, orando, pidiendo que Él traiga vida a tu ser, te puedes quedar con libertad, ¿sí? Siente la libertad de salir o de quedarte. Con tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso
simplemente que nos cuesta adorarte. Señor, pero si te pudiéramos ver en todo tu esplendor, tu gloria, tu belleza, tu sabiduría, no quisiéramos ir a ningún otro lugar. Por eso pedimos, Señor, que abras nuestros ojos hoy. Queremos posar nuestros ojos en Jesús, para que todo lo que estorba, todo lo terrenal se desvanezca, para que todo lo que nos cautiva se desvanezca, porque hemos encontrado el gran tesoro en ti. Reina, Señor, en nosotros, y hoy queremos pedirte eso, que reines tú en mí, que reines con todo tu poder, en lo que soñamos, en lo que anhelamos. Tú eres el Señor, y eso queremos reconocer hoy también, que eres el Señor, eres el Señor. Nosotros solo somos barro en tus manos. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Tú eres suficiente. Tú eres todo lo que necesitamos. Todo lo que alguna vez pudiéramos anhelar eres tú. Renueva hoy nuestra confianza, nuestra fe. Renuévanos hoy, Señor. Te amamos mucho, mucho, Señor, te amamos. Gracias por tu insistencia con nosotros. Bendita sea la gracia de Dios, que no nos trata conforme a lo que merecemos, sino que con misericordia y bondad nos llama al arrepentimiento. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga esta semana, disfrutando a Jesús. Disfrútalo, ese es el secreto. Disfruta a tu Señor. Lo demás se va desvaneciendo.